La caída estrepitosa de los salarios en Cuba, de la remuneración del trabajo en Cuba, es una de las estadísticas que más golpea a la economía cubana y es una estadística que muestra el nivel de empobrecimiento que tiene el pueblo cubano. Se ha publicado por primera vez un boletín en donde se abordan determinados indicadores sobre la empresa estatal socialista y el sector presupuestado. En una revisión parcial de estos datos que muestra este boletín, lo que salta a la vista es efectivamente el dato de la caída de los salarios reales de los trabajadores cubanos en la empresa estatal socialista. En diversos videos anteriormente he estado exponiéndoles un dato y hemos estado discutiendo sobre un dato que extraímos de la Oficina de Estadísticas en Cuba, en donde confirmamos que la remuneración del salario en Cuba sufrió un terrible hundimiento. Este dato lo hemos dicho en varios videos y hoy, después de la revisión del boletín, podemos confirmar que efectivamente existe una tremenda caída del salario de los trabajadores en Cuba, con los nuevos datos actualizados con los que contamos. Ahora bien, para las personas que no entienden conceptos básicos de economía, vamos a tratar de hacerle un poco más sencillo este video. Muchas personas me han comentado que cómo es posible que los salarios de los trabajadores se hayan reducido en Cuba. Si por ejemplo, en su propia experiencia o mirando a sus compañeros y familiares, no nota que se le ha disminuido su salario. No ha venido nadie y le ha dicho, vamos a establecerle una reducción, a partir de ahora dejará de cobrar 4.000 y empezará a cobrar 2.000 pesos. Y es que en realidad de lo que aquí se está hablando es de los salarios en términos reales, no en términos nominales. Y es que el dato del salario en términos reales es lo que en verdad debería preocuparle al asalariado de a pie. ¿Y por qué? ¿Qué significa salario en términos real y salario en término nominal? Bueno, el salario en término nominal es simplemente un número, es simplemente un monto determinado. Cuando usted le dicen que cobra 4.000 pesos, cobra 4.000 pesos en términos nominales. Ahora bien, el salario en términos reales significa en última instancia el poder de compra, el poder adquisitivo que tiene ese salario nominal del que hablamos anteriormente. Si con esos 4.000 pesos en términos nominales usted puede acceder hoy a una cierta canasta específica de bienes, pero luego de un mes con esos mismos 4.000 pesos no puede acceder a esa canasta de bienes a la cual accedía anteriormente y ahora para acceder a ella necesitará 5.000 pesos o 4.500 pesos, podemos decir que esos 4.000 pesos, ese salario en término nominal, ha perdido poder de compra, ha perdido poder adquisitivo. Necesita más unidades monetarias para poder adquirir la misma cantidad de bienes. Es decir, que el salario real simplemente será el salario nominal descontado por la inflación. Luego de explicar esto podemos explicar qué ha pasado con el salario en términos reales en Cuba. El salario nominal medio en Cuba es de 6.189,5 pesos. Estamos hablando de en términos nominales. Ese es el salario medio nominal del conjunto de la economía cubana. Específicamente el de la empresa estatal socialista es de unos 4.956 pesos cubanos. Cuando ajustamos este salario a la tasa de inflación cubana, o sea, al ritmo de crecimiento de los precios del país, el cual es un elevadísimo 24,88% interanual, tenemos una reducción salarial del 4,36%, una reducción enorme, algo grave en un país donde los ingresos estatales no son suficientes para poder cubrir la alimentación de las personas. La economista Anicia García, según estudios, había podido comprobar que se necesitan al menos 11 salarios mínimos
para poder cubrir 2.300 calorías diarias por persona en un hogar de 3 personas. Todo esto a precios del año 2023. Todo esto, les recuerdo, es un estudio realizado por la profesora Anicia García del Centro de Estudios de Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Estamos hablando de una destrucción de salarios, de remuneración salarial que sigue y termina destruyendo el nivel de incentivos de los trabajadores cubanos, sobre todo de los trabajadores estatales cubanos. Sector estatal el cual se pretende pintar como la locomotora de la economía cubana. Vamos a volver a explicar un tecnicismo. Todo esto sucede porque la inflación, es decir, la subida de precios, aumenta más rápido de lo que aumentan los salarios. Los salarios estatales en Cuba son bastante rígidos en general. Entonces, subidas de inflación, subidas en el nivel general de precios y salarios rígidos hace que los salarios en términos reales caigan en picada. En fin, el destrozo de la empresa estatal socialista es algo que se hace patente en todas las estadísticas del sistema económico cubano. Una de las metas del país para poder controlar la inflación era la reducción de los déficits fiscales, es decir, de el exceso de gasto del país que no está, pues a su vez, respaldado en una afluencia de ingresos. ¿Cómo el país puede reducir los gastos? Bueno, podría reducir el gasto burocrático, podría reducir el gasto militar, podría reducir el gasto en inversiones, sobre todo en las malas inversiones que realiza alrededor del turismo, que se llevan casi el 30% de toda la inversión del país, o más del 30% de toda la inversión del país. Sin embargo, ha decidido licuar los salarios de los trabajadores cubanos, ha decidido bajar, reducir en términos reales la remuneración del salario de los trabajadores. No tenemos estadísticas concretas y desagregadas de la reducción de la remuneración de las pensiones, la reducción real de la remuneración de las pensiones ajustado con la inflación, pero sí sabemos que es tremenda y mucho mayor que la reducción de la remuneración del salario de los trabajadores empresariales en Cuba. En definitiva, parece que la reducción del déficit no fue grande, a pesar de que no salen los datos oficiales, pero tenemos el segundo déficit fiscal más grande del mundo después de Ucrania. Parece que la reducción existió, pero fue pequeña. A su vez, la inflación ha repuntado en los primeros meses de este 2025 y, como si fuera poco, se han reducido, se han hundido los salarios de los trabajadores en Cuba, se han hundido los salarios de los pensionados en Cuba y el nivel de pobreza de la sociedad cubana solamente puede aumentar con semejantes datos estadísticos. Además de que este tipo de reducciones de la remuneración del salario y pensiones afecta a los estratos más bajos de la sociedad. Entonces, ¿de qué protección a los más vulnerables? ¿De qué protección a los más desfavorecidos estamos hablando? No sé, todo esto nos lo deberían explicar. Hasta ahora la ONEI y las distintas instituciones estadísticas cubanas oficiales no han presentado o no presentan estadísticas de fenómenos como este, fenómenos como la remuneración del salario a los trabajadores en el ámbito de la empresa privada cubana, en el ámbito de las MIPYMES. Algo bastante conveniente para los que no quieran dar a relucir la eficiencia de la empresa privada, o por lo menos la eficiencia que potencialmente pudiera estar teniendo la empresa privada con respecto a la empresa que se considera la empresa cabecera de la economía cubana, como es la empresa estatal socialista. Y estaría bueno que la ONEI empezara a recoger este tipo de informes, porque saldrían a relucir cosas bastante interesantes. En concreto, potenciales superioridades de una forma de propiedad con respecto a la otra. Si les gustó el video, si les gustan mis análisis económicos de Cuba y el mundo, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo análisis.